¿Alguien se anima a dar la definición de lo que es un archivo? No sé, puede ser un contenedor de información. Contenedor de información. ¿Ya? A ver, ¿quién más? Contenedor de información, dice su compañero. ¿Alguien más puede definir lo que es un archivo? Bien, su compañero dice contenedor de información. ¿Alguien me puede decir qué es información? ¿Podría alguien definir lo que es información? Veamos a ver, Dana, cuál es su definición de lo que es información. ¿Me podría decir usted qué es información? Dana, ¿está presente? Son datos almacenados. Ya, son datos almacenados, dice. ¿Y qué será un dato? ¿Alguien puede definir lo que es un dato? Información correcta sobre hechos. Información, perdón, no escuché. Información correcta sobre hechos. Información correcta sobre hechos. ¿Ya? Le preguntaba qué era información y decía su compañera un conjunto de datos y usted me dice información sobre un hecho real, digamos, ¿no? Bien, definamos lo que es un archivo. Un archivo viene a ser la unidad de almacenamiento de información que posee una computadora. Cuando hablamos de información, hablamos, como bien decía su compañera, de un conjunto de datos. Pero ¿qué es un dato? Un dato es la unidad mínima que expresa o hace referencia a un hecho real. Y eso puede ser un carácter alfabético, puede ser un número o puede ser un símbolo especial. ¿Ya? Eso viene a ser un dato, entonces. Es características que nos identifican a un hecho real. ¿Ya? Entonces, a lo que nosotros vamos en esta clase es a definir o utilizar esa unidad de almacenamiento de información que posee la computadora y eso es a través de los archivos. ¿Ya? Habíamos visto también en la clase pasada que todo archivo se identifica por un nombre y está asociado a una extensión. Esa extensión nos indica el tipo o el formato de información que yo puedo almacenar, ¿no? En él, eso es la extensión, formato. Existen diferentes formas en cómo nosotros empezamos a trabajar y crear nuestros archivos, ¿no? Por ejemplo, la forma más usual que utilizamos es a través del buscador, si es que no tenemos la herramienta aquí como acceso directo. A través del buscador nosotros escribimos el nombre de la aplicación con la que querramos trabajar, accedemos a eso. Por ejemplo, decíamos también en la clase pasada que el sistema operativo tiene 3 herramientas básicas y una de ellas vamos a empezar a ver hoy día. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con blog de notas, WordPad, Pine, Word o cualquier otra herramienta, lo que hago yo, si no las tengo aquí a la mano o no la tengo en esta lista de aplicaciones recientes que yo he utilizado, entonces escribimos aquí el nombre, ¿no? Y al escribir el nombre, automáticamente el buscador nos muestra. Entonces, ese es uno de los procedimientos que normalmente utilizamos. Accedemos a la herramienta y luego generamos la información para el archivo. Otra manera también, voy a cerrarlo, que podemos utilizar nosotros para acceder a un archivo es a través del botón derecho en el menú contextual con la opción Nuevo. Dentro de esta lista nosotros tenemos la opción del documento de texto, tenemos la opción de documento de Word y de algunas otras herramientas. Entonces, otra forma sería
continuando con lo que es bloc de notas, acceder a documento de texto. Y lo que nos dice acá, o nos da, es el icono que me representa el archivo y me solicita que yo le asigne un nombre a ese archivo. Entonces aquí le voy a colocar como nombre a este archivo ejemplo. Asigno el nombre, doy enter y ya tengo grabado mi primer archivo en el escritorio de la aplicación bloc de notas. Entonces puedo acceder a través de la herramienta, generar la información, almacenar. O puedo a través de esta forma crear el archivo, grabarlo ya con un nombre, pero el archivo todavía está vacío para que yo posteriormente le pueda ingresar la información. También lo podemos hacer de esa manera. Entonces, una vez nosotros tenemos grabado ya el archivo por cualquiera de las dos formas, con información o sin ella, nosotros podemos también cambiarle el nombre al archivo. De repente yo al momento de grabar le asigné el nombre de ejemplo, pero después quiero modificar ese nombre. Entonces, una de las herramientas muy importantes que se utilizan para los archivos y las carpetas es renombrar. Y para renombrar yo lo puedo hacer con el botón derecho, utilizando la opción de cambiar nombre. ¿Qué me da la opción? Esa opción me da la posibilidad de editar el cuadro de nombre y modificarlo si ese fuese el caso. En el caso de que yo quiera hacerlo de otra manera, el renombrar, puedo presionar la tecla de función F2 y también me activa el cuadro de nombre para yo poder modificar. Ejemplo, supongamos, ¿no? Ejemplo 1. Enter, ahí tenemos ya el archivo renombrado. ¿Está claro hasta ahí? Sí, arquitecta. Sí, ingeniera, perdón. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo este archivo que acabo de crear o tengo en el escritorio ya no lo voy a utilizar, lo quisiera eliminar? Entonces, para eliminar un archivo tengo lo mismo, dos opciones. Puedo seleccionar el archivo con el botón derecho y le digo eliminar, o en su defecto seleccionar el archivo, presionar la tecla suprimir y eliminar. Esa es otra de las herramientas muy utilizadas tanto para archivos como carpetas. Entonces acabo de eliminar ese archivo que se llamaba ejemplo 1. ¿Alguien me puede indicar dónde se fue ese archivo al momento de eliminarlo? Al basurero. Papelería. Al basurero o la papelera, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podríamos definir nosotros la papelera? Como algo que es reciclable, que de repente en un momento lo podemos ocupar y lo sacamos de ahí para volver a ocupar el archivo que hemos eliminado. O de repente haga un archivo que eliminamos por error, se va a la papelera y lo podemos recuperar desde ahí. Perfecto, muy bien. Entonces, ese es el objetivo de la papelera. No es un espacio disponible, es un espacio de disco disponible para que yo pueda almacenar de forma temporal los archivos eliminados, ya sea por error o porque ese archivo ya no lo voy a utilizar, ya no me sirve, entonces lo puedo mandar a la papelera y posteriormente eliminarlo, si es que estoy totalmente segura que ese archivo ya no me sirve, ¿no? Entonces, un repositorio de archivos eliminados temporalmente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si ese archivo yo lo quiero recuperar? Entonces, voy a ingresar a mi papelera, aquí tengo el archivo ejemplo 1 y lo voy a restaurar, se llama. Botón derecho desde el archivo o los archivos y decirle restaurar. Si yo le digo restaurar, entonces voy a recuperar el archivo en el origen, que fue inicialmente el escritorio. Ahora, en el caso de que ese archivo ya no me sirva, la vacío de la papelera o lo elimino de la papelera y ese archivo desaparece. Bien, entonces esas serían las 3 herramientas fundamentales para la administración de los archivos. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí herramientas, porque la definición ya la habíamos dado y anotado la clase anterior. Herramientas para administración de los archivos. Entonces tenemos, ¿no? Esas 2 formas que les indiqué para crear un archivo
Normalmente, como les comentaba, lo hacemos accediendo a la herramienta, ¿no? Y al final ya lo grabamos. En este caso, yo quiero acceder a un archivo y lo puedo hacer desde la opción del botón derecho, y nuevo. Quisiera renombrar o cambiar nombre, ¿no? Renombrar. Esto sirve para archivos o carpetas, es lo mismo. Lo puedo hacer con botón derecho también. Y la opción de nuevo. Entonces las herramientas básicas las tenemos a través de la opción del botón derecho en el caso de crear. Y el renombrar funciona de la misma manera para cualquier archivo. O también el renombrar lo podíamos hacer con la otra opción que les mostré, que era la tecla de función F2. El caso de eliminar o borrar, vamos a ponerle borrar aquí para no borrar. Entonces lo hacemos también con el botón derecho, eliminar, ¿no? Así se llama la opción, o en su defecto la tecla suprimir. ¿Sí? Esas son las herramientas entonces básicas para la administración de los archivos. Muy bien. Vamos a crearnos nuevamente otro archivo. Voy a seguir trabajando por lo pronto en el escritorio. Lo voy a hacer con el botón derecho, la opción de documento de texto. Y aquí le voy a colocar definición, por ejemplo. Fíjense aquí, accidentalmente se me cerró el cuadro de nombre. Entonces lo tengo seleccionado, presiono F2 y edito el cuadro de nombre. Y aquí le voy a colocar definición. Enter y el archivo ya ha sido grabado en el escritorio vacío. Voy a acceder al archivo con doble clic y me topo con esta pequeña herramienta, ¿no? Que es el bloc de notas. Esta es una herramienta que les comentaba, es parte del sistema operativo, una herramienta sencilla que me permite crear documentos en el formato texto o con formato texto, ¿no? Por eso su extensión es TXT. Y esta herramienta, al ser una herramienta simple, solamente tiene un menú de barra, que es lo que vemos aquí arribita, con las diferentes opciones. En la mayoría, por no decir en todas las aplicaciones, tienen una opción denominada archivo, la cual le permite a ustedes hacer la administración de la información, ya sea creando uno nuevo, abriendo un archivo guardado o guardando un nuevo archivo. Entonces esa opción dentro del menú, que aquí se llama archivo en bloc de notas y en la mayoría de las aplicaciones lo van a ver de la misma manera, me permite hacer eso que les acabo de mencionar. Bien, mi archivo está vacío. Voy a introducir la información y voy a colocar como definición archivo, o como contenido más bien, archivo es la unidad de almacenamiento de información. Vamos a suponer que eso es lo que tiene como contenido nuestro archivo. Bien, el contenido del archivo se modificó, estaba vacío, ahora sí hay información ahí importante, ¿no? Para nosotros. Entonces, el siguiente paso que nosotros generalmente hacemos es guardar la información. Nosotros queremos que esa información esté disponible para cualquier momento. Entonces, esa información debe permanecer y para eso debemos guardarla. Entonces, en este caso voy a acceder al menú archivo y aquí tengo dos opciones que me permiten hacer eso que yo deseo. La opción de guardar y la opción de guardar como. ¿Cuál de las dos opciones ustedes creen que yo debería utilizar en este momento? ¿Guardar cómo? No, el archivo ya está. Guardar cómo. Nomás, guardar, porque ya usted creó el archivo con el nombre, así que se damos guardar para que se guarde la información que ya se creó. Si no hayamos hecho el archivo que usted ya creó con el nombre, tendríamos que guardar como, porque es un bloc de nota nuevo. Muy bien, perfecto. ¿Qué me decía Gianluca? Está bien lo que dice el compañero. Está bien lo que dice Alejandro, muy bien. ¿Alguien dice lo contrario de lo que dice Alejandro? David García. Está bien, licenciada. Está bien, perfecto.
Bien, justamente lo que decía su compañero Alejandro es la diferencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta situación, si lo que yo quiero solamente es actualizar el contenido de mi archivo, se llama actualizar cuando le he hecho una modificación, y en este caso he hecho una modificación y la modificación es dar información porque él estaba vacío. Entonces, cuando yo voy a actualizar el contenido de un archivo, yo utilizo la opción de guardar. El guardar me permite actualizar, modificar el contenido. En el caso de que yo quisiera crearme una copia de este archivo en otro lugar o en el mismo lugar con otro nombre, utilizo la opción de guardar como. Entonces, en este caso, por ejemplo, me voy a ir al escritorio, ¿no? Y lo voy a guardar con otro nombre que se llame, por ejemplo, él se llama definición, le voy a decir que se llame copia definición. Ya cambié el nombre en el mismo lugar y le digo guardar. Voy a cerrar la aplicación y me voy a dar cuenta que ya aquí en mi escritorio me aparece un archivo nuevo que se llama copia definición. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Realicé una copia de ese archivo. En este caso lo hice en el mismo lugar. ¿Qué opción utilicé? Guardar como. Ahora, si solamente yo haya querido actualizar el contenido del archivo definición, elegía guardar, ¿ya? En este caso lo guardé y luego hice una copia. Esa es la diferencia fundamental entre las dos opciones, ¿ya? Entonces tenemos la opción de guardar. La opción de guardar la utilizo la primera vez, le llamo yo, o sea, es decir, cuando el archivo no ha sido grabado, la primera vez. Y lo utilizo también para actualizar contenido. Actualizar contenido, que es normalmente lo que vamos haciendo a medida que nosotros vamos trabajando. Vamos grabando, guardar, guardar, a medida que nosotros vamos avanzando con nuestro archivo para que la última información que nosotros hemos introducido también sea salvada. Y la opción del guardar como, se utiliza también la primera vez cuando el archivo es nuevo, yo no lo he almacenado todavía, o la opción que yo necesito en ese momento, vamos a suponer que sería crear una copia del archivo, ¿ya? O guardar el archivo en otro lugar, ¿no? Crear copias del archivo. Esa es la diferencia entre ambas opciones. ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando nosotros estamos trabajando en una X aplicación? Vamos generando la información, hemos trabajado ya bastante, tenemos muchísima información y de repente la máquina se colgó. Se colgó, no hubo forma de restaurar el trabajo, la tuve que reiniciar y no había guardado, lo perdí, ¿no? O estoy trabajando también así arduamente en mi archivo y resulta que hubo una baja de tensión, se apagó la máquina y listo, lo perdí. O por accidente lo cerré, no me di cuenta que no lo había grabado, lo perdí. Entonces, esas precauciones nosotros tenemos que tomar al momento de que vamos trabajando, ¿no? Vamos insertando la primera línea, vamos a suponer así, de información, ya lo guardo en el lugar donde quiero tener el archivo. A medida que voy avanzando, simplemente voy actualizando. Ya, eso es lo que debemos hacer para prevenir posibles pérdidas de información como las que les acabo de mencionar, ¿no? En el caso de los estudiantes, generalmente cuando dan examen, misteriosamente les sucede eso, ¿no? Lo cerraron, no lo guardaron, pero lo habían hecho todo, ¿no? Siempre hay ese problema, ¿ya? Por eso les digo yo siempre, ¿no? Guarden su archivo a medida que van trabajando, ¿no? Entonces, eso es lo que habitualmente hacemos. Bien, ahora, supongamos lo siguiente. Me voy a venir por aquí, por la barra de búsqueda. Aquí ya tengo blog directamente. En el caso de que no lo tuviese, nosotros lo buscamos desde acá. Bien, pero aquí me aparece, miren, blog, que es la herramienta que acaban de ver. Me aparece Paint y me aparece WordPad, que son las 3 herramientas del sistema operativo. ¿Ya? Vamos a trabajar con todas ellas. En este caso voy a ingresar a blog nuevamente. Y vamos a suponer que aquí voy a escribir las herramientas del sistema operativo son, vamos a poner de esa manera, blog, WordPad,
Fine, supongamos. Bien, esa es la información que yo tengo. Quisiera almacenar este archivo en el disco D, en la unidad D de mi disco, y lo quiero guardar con el nombre de herramientas. Me vengo al menú archivo, y aquí debo elegir una de las dos opciones. ¿Cuál opción me conviene en este momento? Guardar como. Guardar como. Guardar como. ¿Alguien dice lo contrario? Jesús Flores. ¿Está No, está bien, Jesús? guardar como. Sí, Guardar está bien, como, dice guardar como Jesús. porque no tiene nombre. Está sin título. Efraín Condori. ¿Está Efraín? Parece que Efraín no está durmiendo. A ver, ¿quién más? Rodrigo Mamani. Está bien, ingeniero. ¿Qué opción debo usar, Rodrigo? Guardar como. Guardar como. Pues les digo que está mal, porque yo puedo usar cualquiera de las dos opciones. Es lo que acabo de mencionarles hace un ratito, lo tomé como apuntes, ¿no? Guardar cuando es la primera vez o cuando voy a modificar. Guardar como cuando es la primera vez o cuando voy a crear copia de archivo. Entonces es indistinto que yo utilice cualquiera de las dos opciones. Si es la primera vez, la que ustedes quieran. Todos me dijeron guardar como, pero fíjense que yo voy a utilizar guardar. Me abre una ventana que se llama guardar como. Y si yo me vengo aquí a la opción que ustedes han elegido, me va a abrir la misma ventana. Entonces es indistinto la opción que ustedes utilicen la primera vez. Eso es lo que les acabo de anotar como apuntes. Ahora, elegí la opción que me corresponde y voy a guardar el archivo en el disco D. La unidad de disco D. Bien, en esta unidad tengo varias carpetas y me voy a crear un archivo. Fíjense que aquí ya aparece la extensión que les había mencionado de esta herramienta, que es el bloc de notas TXT. Bien, aquí le voy a colocar como nombre trabajo 1. Vamos a suponer trabajo 1. Presiono el botón guardar y ya tengo almacenado mi archivo con el nombre trabajo 1 en el disco local D. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede si yo aquí además voy a colocar estas herramientas? Herramientas nos permiten generar archivos, vamos a suponer, en diferentes formatos. Supongamos que anotamos eso como contenido de nuestro archivo. Muy bien. Ahora, como he hecho una modificación, en este caso me vuelvo al menú archivo. ¿Y qué opción debo utilizar? Guardar. Guardar, muy bien, exacto. Entonces, cuando yo voy a actualizar el contenido, recuerden que utilizo guardar. Bien, ahí está. Ya está grabado mi archivo en la unidad D. Ahora, puede ser que yo necesite seguir trabajando en esta misma aplicación, pero en un nuevo archivo. Para eso me vengo aquí a archivo y le digo nuevo. Me habilita una hoja vacía y aquí ya puedo generar un nuevo archivo. Y aquí voy a poner, por ejemplo, vamos a colocar bloc de notas, herramienta que genera información en formato texto. Listo, ya está. Ya grabé información en mi archivo, o ya introduje información en el archivo. Ahora lo quiero guardar en una carpeta que tenemos acá en la máquina que se llama documentos. Entonces me vengo por aquí, archivo. ¿Qué opción debo usar? Guardar. Guardar o guardar como. Muy bien, perfecto. Guardar o guardar como. Correcto, voy a usar guardar como. Me vengo aquí, fíjense, desde este panel a documentos y aquí yo voy a guardar este archivo con el nombre definición bloc. Listo. Definición bloc. Guardar. Perfecto, muy bien, ya lo tengo guardado. Ahora, este mismo archivo lo quiero guardar con el mismo nombre, pero en el disco D. ¿Qué opción debo usar? Guardar como.
¿Cómo? Guardar. ¿Perdón? Guardar como. Guardar como. Bien. Estoy haciendo copias del archivo. Me vengo al disco D, definición block, guardar. Perfecto, ya está. Una vez más lo quiero guardar en el escritorio. ¿Qué opción uso? Guardar como. Guardar como, porque está haciendo otra Bien. copia más. Eso, muy bien, excelente. Escritorio, mismo nombre, diferente lugar. Puedo cambiarle el nombre, en este caso lo estoy manteniendo. Guardar, listo, ya está. Cierro y tengo aquí mi copia de definición block. Si yo accedo desde este botoncito o desde mi equipo, disco, primero documentos, definición block, luego disco D, definición block. Entonces tengo una copia del mismo archivo en 3 ubicaciones distintas. Entonces, eso es lo que nosotros normalmente hacemos cuando almacenamos información. Que no se les olvide el guardar y el guardar como, ¿ya? Mismo así, se los voy repitiendo N veces hasta que ustedes no duden en lo absoluto. Bien, ahora voy a trabajar con otra herramienta. Me vengo por aquí, ya hemos dicho que colocábamos el nombre de la herramienta, pero en este caso la tengo aquí, WordPad. Voy a ingresar a WordPad. Bien, esta es la aplicación WordPad. ¿La habían utilizado anteriormente esta aplicación o no? No. No, no. Bien. ¿Han utilizado Word, me imagino? Sí. Bien. Sí. Entonces, si ustedes recuerdan, a Word es muy similar, fíjense, es una herramienta muy similar a Word, solamente que es más reducida, más limitada. Entonces, podríamos decir que es un mini editor de texto, o mini procesador de texto, perdón. Word es un procesador. Entonces, este sería un mini procesador. Tiene muchas de las opciones de Word, no todas, pero muchas de ellas. Entonces, esta herramienta también está dentro del sistema operativo. Inclusive, WordPad genera archivos en formato RTF, formato de texto enriquecido, quiere decir. Lo que hace Word también es lo mismo. Word genera archivos con extensión docx. Entonces, ¿qué pasa? Si yo grabo un archivo en WordPad y luego lo quiero leer desde Word, lo puedo leer sin ningún inconveniente, porque ambos manejan el mismo formato. Entonces, supongamos que estamos acá en WordPad, y yo voy a colocar acá lo siguiente. WordPad es una herramienta que genera archivos en formato RTF. Eso quiere decir formato de texto enriquecido. Formato de texto enriquecido. ¿Ya? Bien, ya introduje información. Ahora, la información de este archivo la voy a salvar y para eso debo guardar. Entonces aquí tengo un botoncito que representa guardar, pero me voy por el menú archivo. Fíjense que esta herramienta es un poquito diferente a la otra porque aparte de tener la opción del menú, tiene una cinta de opciones, se llama, donde están todas las herramientas. Entonces en este caso me voy al menú archivo. Y aquí tengo también el guardar y el guardar como. Y la opción de guardar aquí arribita. ¿Cuál opción yo debo usar? ¿Guardar o guardar como? Guardar como porque es un nuevo archivo. Cualquiera de las dos, Cualquiera de los dos. Bien, cualquiera de las dos. La primera vez, no se olviden, cualquiera de las dos. Entonces, si este guardar es el mismo que el que tengo acá, como acceso rápido, lo puedo utilizar, ya que la primera vez me es indistinto. Selecciono y me va a abrir la misma ventana de guardar como. ¿Ya? Entonces, no se olviden, la primera vez o guardar como, da lo mismo, la que ustedes prefieran. Ahora, por defecto se fue aquí a documentos. Yo puedo luego seleccionar dónde quiero guardar. Quiero guardar en el disco D. Recuerda que hace un ratito nosotros guardamos 2 archivos en bloc de notas aquí en el disco D. Aquí aparecían. ¿Por qué en este momento no aparecen? ¿No es compatible? Porque no es compatible. A ver, ¿por qué no aparecen? es el mismo formato.
Eso, es el primer archivo que yo estoy creando en este formato. Como no había otro archivo creado en WordPad, entonces aquí no van a aparecer, ¿no? Ellos permanecen ahí, pero no son visibles desde la aplicación. Ahora, ¿qué nombre le voy a asignar al archivo en el disco D donde voy a guardar? Se va a llamar trabajo 2. Trabajo 2. Formato RTF, guardar. Listo, ya está almacenado. Ahora, les decía que esta aplicación es muy similar a Word, ¿no? Pero en versión reducida. Entonces, ¿qué significa? Esta herramienta soporta color, por ejemplo, al tipo de fuente, lo que no soporta bloc de notas. Esta herramienta sí, porque maneja otro formato de información. Entonces, yo quiero modificar el formato del texto. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar previamente para formatear. Entonces quiero seleccionar esta línea. Lo puedo hacer con botón izquierdo o clic sostenido. O un clic voy a desmarcar. O lo puedo hacer utilizando la tecla Shift y las flechas de desplazamiento, en este caso hacia la izquierda. Ya lo tengo seleccionado. Quiero cambiarle el formato. Aquí tengo un conjunto de herramientas que me permiten hacer eso. Por ejemplo, tipo de fuente. Tamaño de fuente, ¿no? Color de fuente. Un clic y ya tengo modificado el formato al texto. Lo que yo no podía hacer en Block, ya lo puedo hacer acá por la aplicación, así me lo permite. Vuelvo a seleccionar esta siguiente línea. Elijo tipo de fuente. Si conocen ya algún tipo de fuente o tienen algún tipo de fuente de su preferencia, lo pueden escribir y me hace una búsqueda más rápida. Aumento el tamaño desde aquí o utilizando estos botones. Voy a aplicarle estilo y además voy a cambiar el color y también voy a resaltar. Bien, entonces fíjense que tengo ya un archivo formateado o he aplicado el formato ya a mi texto. ¿Por qué? Porque la herramienta me permite aplicar estas características. Entonces genera otro tipo de información. La manera de grabar es la misma. Ahora, como he hecho modificaciones al contenido de mi archivo, ¿qué opción uso? ¿Guardar o guardar como? Guardar. Muy bien, guardar. Entonces el guardar también está representado acá por este botón. Presiono guardar y ya está actualizado. Perfecto. Ahora, me quiero hacer una copia de trabajo 2 en el escritorio. Archivo. ¿Qué opción uso? ¿Guardar o guardar como? Guardar como. Muy bien, guardar como. Escritorio. Y mantengo el nombre de trabajo 2. Guardar. ¿Listo? Ya tengo una copia de mi archivo trabajo 2 también en el escritorio generado en WordPad. ¿Ya? Voy a salirme de la herramienta. Si lo quieren hacer de forma elegante, lo hacen desde el menú archivo con la opción salir o desde la X en la esquina superior derecha de la ventana. Aquí tengo ya un archivo en otro formato. Y fíjense que inclusive el icono que representa cada aplicación es diferente para que ustedes también puedan distinguirlo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ingeniera, está todo claro. Perfecto, muy bien. Entonces ahí ya tenemos archivos en 2 herramientas. ¿Qué es lo que les estoy mostrando con esto? Que no interesa la herramienta, el procedimiento de almacenamiento es el mismo. Me vengo aquí. Aquí tengo la otra herramienta que utilizamos mucho en el sistema operativo. Ingreso, Pine. ¿Habían utilizado anteriormente esta herramienta o no? Un poco. Algunas veces, pero para jugar. Un poco, sí. Esta herramienta, por ejemplo, es una herramienta también sencillita, pero yo la utilizo bastante como una intermediaria, digamos, ¿no? Cuando estoy creando mis documentos, estoy creando mis presentaciones, entonces la utilizo como una herramienta intermedia, ¿no? Algo así.
Entonces, esta herramienta me permite generar información en formato imagen. Ella por defecto graba con el formato PNG, soporta imágenes, ¿no? Eso es lo que hace Paint. Y fíjense que es muy similar la distribución de las herramientas con lo que vieron en WordPad, ¿no? Que viene ya la barra, la opción del menú archivo y la cinta con las herramientas. Entonces, esta aplicación, al ser una herramienta que me permite dibujar, miren que no aparece ya ahí el cursor, ¿no? El cursor es la barrita que me indica en qué posición yo me encuentro dentro de la pantalla. En este caso no me lo muestra porque yo debo aquí diseñar. Aquí puedo dibujar con lápiz a mano alzada, se llama, dibujar utilizando forma, puedo capturar una imagen y hacer algunos ajustes aquí, puedo insertar una imagen externa. Entonces ustedes pueden trabajar de diferentes formas con esta herramienta, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, a ver. Por ejemplo, yo quisiera capturar la pantalla, lo que vimos la clase pasada, o cuando estuvimos viendo las teclas. Miren, lo he minimizado. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Quiero capturarme toda la pantalla. Entonces, yo voy a ubicar mi tecla para capturar pantalla. Ya está. La ubiqué, la presioné la tecla. Ingreso nuevamente a Paint. Aquí fíjense que no me la ha capturado. Un segundito. Nuevamente. A ver, veamos. Sí, ahora sí. Presioné la tecla imprimir pantalla desde mi teclado y fíjense que ya capturé la ventana del escritorio. Acá me muestra el botón de pegar ya está activo, que significa que ya hay esa información en la memoria. Presiono esto de aquí o control B para pegar y voy a ver que ya tengo capturada la pantalla de mi escritorio en bloc de notas. Aquí la tengo, ¿eh? Está toda la pantalla. Pero de repente ustedes de la imagen, miren si yo me muevo con el scroll, ahí está ocupando toda la hoja. Clic sostenido desde aquí, desde la esquinita, miren, y le voy a cambiar el tamaño. Recuerden que esta herramienta tiene sus limitaciones, ¿no? Y al tener sus limitaciones, miren, estoy quitando el tamaño de la hoja también. Al tener sus limitaciones, entonces sucede esto, ¿no? Yo, miren, hice más pequeña la imagen, entonces como que se distorsiona un poquito, ¿ya? Porque no es una herramienta que me permita editar y hacer maravillas con las imágenes, pero me permite, como yo le decía, siendo una herramienta intermediaria para mí, me permite hacer muchísimas cosas. Bien, aquí está la imagen. Capturé, entonces una forma de trabajar con Paint es capturando pantalla. Lo hice yo en este momento, capturé todo el escritorio. Ahora, le decía que aquí yo no puedo editar la imagen, pero sí puedo hacerle algunos ajustes. Por ejemplo, puedo ingresar un texto. Para escribir un texto dentro o desde Paint, lo que yo hago es utilizar este botoncito que se llama cuadro de texto. Selecciono este botón. Me habilita ya para que yo pueda insertar con clic sostenido un cuadro de texto. Y al insertar un cuadro de texto me habilita automáticamente ya el formato del texto, ¿ya? Ahora, si yo quiero escribir en negro, que es el color por defecto, lo voy a hacer. Si quiero escribir en otro color, debo seleccionar desde la paleta el color con el que yo quiero escribir. Por ejemplo, seleccionar el tipo de fuente. En este caso dice Papyrus. Cualquiera otra pueden seleccionar y el tamaño. El estilo también. Aquí voy a colocar, por ejemplo, escritorio. Escritorio. Esta herramienta, de ser una herramienta limitada, por ejemplo, en el caso de escribir un texto, fíjense que está el cuadro de texto activo. Si el cuadro de texto está activo y yo selecciono el texto, puedo hacerle modificaciones. ¿Ya? Le puedo hacer modificaciones. Por ejemplo, puedo cambiar el tamaño. Puedo hacer modificaciones siempre y cuando el texto esté activo. Una vez hago clic fuera del cuadro de texto, ya no puedo editar. Por ejemplo, hago un clic, ya no puedo editar. Porque la herramienta no permite hacer eso. Es una herramienta sencillita, ¿no? Que me permite generar archivos en este formato, pero en este caso tengo esas limitaciones. Supongamos que eso es lo que yo quería hacer aquí en Paint. Perfecto, ya está, capturé mi pantalla.
Voy a grabar un archivo de imagen. Tengo igual la opción de guardar aquí o tengo la opción del menú archivo, guardar o guardar como. Vuelvo a repetir, ¿qué opción debo usar? Cualquiera de las dos. Muy Cualquiera. bien, perfecto, cualquiera de las dos. Ya, en este caso yo lo voy a volver a guardar en el escritorio y le voy a dar el nombre de ventana. Ventana y luego guardar. ¿Listo? Ya está almacenado, voy a minimizar con el nombre de ventana en el escritorio. Ahí está. Perfecto. Ahora supóngase que esta imagen, ¿para qué creamos archivos en Paint? Porque podemos utilizar eso que hemos hecho, en este caso, capturado la ventana del escritorio, lo puedo usar en un archivo que ya yo tenga. Voy a hacer eso, a ver. Ya está grabado en el escritorio. Me vengo aquí a, por ejemplo, trabajo 2, que es un archivo en WordPad. Doble clic. Aquí. Recuerden, les decía yo que esta herramienta del WordPad es una herramienta que tiene mucha similitud con Word, y al tener mucha similitud me da la posibilidad de insertar una imagen. Me vengo aquí a imagen. Elijo la opción imagen y me va a permitir insertar esa imagen que acabo yo de generar en Paint, por ejemplo. ¿Ven? Ahí está. Ahora me pide que yo busque la imagen que quiero. Mi imagen está en el escritorio y se llama ventana. Le doy a abrir o doble clic sobre la imagen y fíjense que ya he insertado junto con el texto que tenía en mi archivo de WordPad, ya inserté esa imagen. Ahí la tengo. ¿Ven? Entonces este archivito, esta herramienta de WordPad soporta imágenes también. ¿Por qué? Porque utiliza el formato RTF, ¿no? Entonces, ella permite insertar una imagen. En este caso ya, esa es una de las utilidades que le puedo dar a la información que yo genero en Paint. Ya está mi imagen en WordPad, ahora este contenido cambió, entonces lo debo actualizar con la opción guardar. ¿Listo? Guardar, ya está. Cierro la herramienta. ¿Ven? Esa es una de las utilidades que le podemos dar a Paint, y lo hemos hecho capturando una imagen, en este caso la imagen del escritorio. Ahora, aquí está el archivo de Paint. ¿Qué pasa si yo quiero ingresar otra vez a Paint? Si yo lo hago con doble clic desde aquí, lo que voy a abrir es el visualizador o visor de imágenes de Windows. Eso es lo que hago, ¿no? Porque estoy trabajando con una imagen. Ahora, en el caso de que yo quiera ingresar desde aquí a Paint porque quiero hacer algunos ajustes o por último crear un nuevo archivo y no hacerlo desde el buscador, ¿no? Aquí lo podíamos hacer con botón derecho, abrir con Paint y vuelven a utilizar Paint. Yo lo tenía aquí minimizado, ¿no? Pero esa es la forma de ingresar a la herramienta. Ya lo voy a cerrar desde aquí. Fíjense que ya la tenía yo aquí minimizada. ¿Está claro? Sí, ingeniera, sí. Perfecto. Bien. Ahora, ya creé un archivo en otro formato. Ahora quisiera seguir trabajando aquí. Me vengo a archivo, nuevo, cerré el anterior y me quedo con la ventana vacía. Puedo también aquí trabajar, ya vimos que capturamos una pantalla, puedo insertar una imagen. Miren, me vengo desde pegar desde, le digo, y me va a permitir acceder al disco y ubicar la carpeta que contiene las imágenes. En este caso, por ejemplo, yo me voy a ir al disco C, me voy a ir a la carpeta archivos de programas, por ejemplo, me voy a ir a la carpeta Office, esta dirección a la que yo estoy accediendo en este momento, por si acaso, es una carpetita, esta de ClipArt, que la tienen todas las máquinas que hayan instalado el Office. O sea, instalan el Office ustedes y automáticamente ya tienen esta carpeta. Accedo a esta carpetita, miren, aquí está la ubicación. Esta carpetita me va a mostrar algunas imágenes. Estas imágenes yo las voy a utilizar, o esta imagen, para insertarla dentro de Paint. Por ejemplo, voy a insertar esta imagen, doble clic. Ahí está la imagen,
Miren, aquí está. La voy a hacer crecer un poquito. Ahí está la imagen. Voy a insertar una más. Otra vez pegar, pegar desde. A ver, voy a insertar esta otra imagen, doble clic. Entonces puedo hacer un collage de imágenes, por ejemplo. ¿Ven? Aquí puedo insertar. ¿Ven? Puedo insertar entonces imágenes. Esto de aquí, el tamaño de la hoja donde yo estoy trabajando, miren, desde la esquinita lo puedo cambiar. ¿Qué Una sucede, por consulta. ejemplo, si yo... ¿Sí? Cuando uno hace esa copia de imágenes y son muy pequeñas, al hacerla agrandar como está haciendo, se distorsiona un poco, ¿no? Sí. Por eso yo les explicaba hace un ratito, ¿se acuerdan cuando capturé la ventana del escritorio? Estaba grande, ¿no? La ventana la quise, le disminuí el tamaño y la imagen se distorsiona. Sí, se distorsiona un poco porque es como yo les decía, esta herramienta es una herramienta bien sencilla, entonces tiene algunas limitaciones, ¿no? En este caso, fíjense, la distorsionó un poquito. Las imágenes son pequeñas, entonces me la va a distorsionar un poquito. Fíjense qué hice yo. Inserté 2 imágenes de una carpeta cualquiera que tenía en la máquina. La coloqué en esa posición, hice más pequeña la ventana, pero fíjense que aquí quisiera moverlas. ¿Cómo hago? Utilizo este botón de seleccionar, clic sostenido, marco el área que quiero mover y en realidad cuando yo selecciono lo que hago es estar recortando. Cuando yo hago esto, en realidad lo que hago es recortar. Entonces la voy a poner por aquí y voy a cortar un poquito el tamaño de mi ventanita de trabajo, por ejemplo. ¿Ven? Ahí está. Entonces puedo insertar imagen, ¿no? Imágenes ya grabadas en la computadora. Voy a insertar a través del cuadro de texto un texto donde voy a colocar imágenes, como título, imágenes. Si quiero cambiar el formato, selecciono siempre y cuando el cuadro esté editado y aquí voy a elegir, por ejemplo, hay una letra que se llama All English Text, que es tipo una letra gótica, miren ahí la voy a utilizar esta para hacerla diferente. Puedo aumentar un poquito el tamaño. ¿Ven? Ahí. Puedo ensanchar un poquito el cuadro de texto. Si está seleccionado, le puedo cambiar el color. ¿Listo? Ahí lo tengo. ¿Ven? Entonces yo tengo aquí, en este caso, he insertado, estoy creando un archivo ya con imágenes insertadas desde una X carpeta. ¿Ya? Ahora supongamos lo siguiente. Quiero yo colocar un color al fondo de mi hoja de trabajo, entonces me vengo a este botoncito que se llama relleno, elijo un color desde la paleta, a ver, un color gris, por ejemplo, y hago un clic sobre la hoja. Entonces le estoy colocando un color de fondo, ¿no? Ahí, miren, le estoy pintando aquí. Voy a dejar ser. Ahí. Entonces de esa manera, por ejemplo, puedo yo también colocarle un color de fondo, en este caso a este archivo que, donde he insertado en realidad 2 imágenes. Ahora quiero hacer algo más con esto. Lo voy a guardar primero. Entonces para guardarlo me vengo aquí. Archivo. Ya sabemos que podemos usar cualquiera de las dos porque es la primera vez. Lo voy a guardar esta vez en el disco D. Ya sabemos que los otros no aparecen porque no hay ninguno guardado en este formato. Y aquí le voy a colocar imágenes de usuario, por ejemplo. Con ese nombre se va a guardar el archivo. Miren el formato PNG. Guardar. Listo. Una vez he almacenado el archivo, hace un ratito nosotros ese archivo que generamos en Paint lo utilicé o lo reutilicé desde WordPad, ¿no? En este caso vamos a suponer que ustedes crean un collage de imágenes o hacen algún diseño y lo quieren utilizar como fondo de su pantalla, lo pueden hacer. Si ya tengo el archivo guardado, me vengo por aquí, menú archivo, y le digo, establecer como fondo de escritorio. ¿Cómo lo van a establecer? ¿Quieren que cubra toda la pantalla? ¿Quieren que sean varias imágenes que me cubran la pantalla en mosaico, como dice acá?
o centrar la imagen en medio de la pantalla. Cualquiera de esas tres opciones pueden usar. Voy a usar esta de centrar. ¿Listo? Voy a minimizar Paint y voy a ver que ya tengo la imagen que yo creé en Paint, ya la tengo como fondo de mi escritorio. Entonces, pueden hacer también su propio diseño y utilizarlo de esta manera. Volvemos aquí. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se comprende? Claro. Bien. Ahora, supongamos, les estoy mostrando las diferentes formas de trabajar con esta herramienta. Ahora supongamos, ya está grabado este archivo, me vengo aquí a archivo, nuevo. ¿De qué otra manera yo puedo trabajar con esta herramienta? Puedo diseñar o dibujar a mano o puedo utilizar figuras. En este caso, yo voy a utilizar, por ejemplo, las figuras o formas que tenemos aquí. A ver, voy a dibujar algo sencillo. Un rectángulo. Voy a dibujar un rectángulo. Fíjense que cuando ustedes dibujan una forma, en este caso la línea parece gruesa. Tienen la posibilidad, siempre y cuando ella esté todavía activo, ¿no? A través de la opción tamaño pueden reducir el grosor de la línea. ¿Ven? Ahí está. Ya tienen un rectángulo con línea más fina. Ahora, quiero insertar aquí otro rectángulo, pero lo voy a usar este de aquí, con bordes redondos. Clic sostenido, dibujo. Sigo dibujando. Elipse. Botón. Sigo dibujando, rectángulo. Clic sostenido. Ahí, por ejemplo. Entonces acabo de dibujar la pantalla de mi computadora. Puedo dibujar yo utilizando las formas, puedo dibujar utilizando el lápiz, ¿ven? Pueden dibujar a mano alzada, se llama utilizando el lápiz. En este caso yo estoy optando por utilizar las formas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago si yo quisiera eliminar esto? Miren, tengo el borrador. Con clic sostenido me da la posibilidad de borrar o eliminar lo que yo he diseñado. O si el diseño que he hecho es un poco más grande y lo quiero hacer más rápido, utilizo el seleccionar, que en realidad es recortar. Marco el área que quiero hacer desaparecer y presiono suprimir. Entonces pueden usar borrador o pueden marcar el área y suprimir. Porque en realidad cuando seleccionan están cortando, entonces pueden cortar esa parte. ¿Está claro hasta ahí? ¿Perdón? Hay una opción de retroceder lo que uno hace también arriba. Claro, claro, por supuesto, aquí. ¿Ven? Sí. Ah, sí, ahí es. Rehacer o deshacer, ¿no? Como ustedes prefieran, ¿no? O sea, hay varias formas de trabajar y siempre nosotros vamos a optar por la que nos sea más práctica, digamos, ¿no? Entonces, de repente, para mí lo más práctico tal vez es marcar el área, suprimir y eliminar. O pueden hacerlo deshacer también. Deshacer o rehacer. Cualquiera de las dos. Ahora, supongamos que ese es el diseño que yo acabo de hacer con la forma. Aquí ustedes podrían, ya como hemos visto hace un ratito, por ejemplo, yo podría hacer esto. Pegar, pegar desde. Y por ejemplo, me voy a venir por aquí, por el escritorio. Y hace un ratito capturé la ventana del escritorio, ¿no? Miren, voy a insertar esta ventana que yo había capturado y lo había generado como un archivo. Lo voy a hacer así más pequeñita, miren, está grande. Más pequeñita, obviamente se distorsiona, como habíamos comentado, pero yo la quiero utilizar aquí. La pueden usar también, pueden insertar aquí una imagen. Yo estoy insertando una imagen para simular que es el escritorio de mi computadora, ¿no? O sea, o es la pantalla principal de este monitor que acabo de diseñar. Ahí está, ¿ven? Entonces he insertado una imagen, por ejemplo. Pueden combinar. Utilizo el relleno con color. Utilizo el color gris oscuro. Hago un clic
y voy a rellenar con color gris oscuro. Utilizo el gris más claro. Voy a hacer un clic en este rectángulo interno y voy a pintar en gris más claro. ¿Ya? Entonces también podría, por ejemplo, en este caso, negro. El botón del encendido, perdón, era negro. Ahora sí, el botón del encendido y la base. Entonces fíjense que también puedo utilizar, combinando aquí con la forma, si es que no dibujé con el lápiz, puedo insertar una imagen también, ¿no? Que me sirva como complemento a la computadora. Es otra manera de trabajar. Entonces la pueden utilizar esta opción o esta herramienta y pueden trabajar de diversas formas. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a colocar un color de fondo amarillo a mi diseño. 3 formas, miren, de trabajar entonces con lo que es Paint, ¿no? Aquí está. Ahora, ¿qué es lo que me resta hacer aquí? Voy a guardarlo. Entonces optamos por el guardar o el guardar como. La primera vez puedo hacerlo también de este botón que representa el guardar. ¿Dónde lo voy a guardar? En el disco D. Ahora sí, miren, en el disco D ya apareció imágenes de usuario porque mantiene el mismo formato que este archivo. Entonces ya no es el primero, sería el segundo archivo con este formato. Y le voy a colocar aquí dibujo. Dibujo. Miren el formato PNG. Guardar. Entonces esta herramienta de Paint soporta formato BMP, JPG, GIF y él por defecto graba en PNG. ¿Por qué? Porque todos ellos son formatos que manejan el concepto de imagen. Entonces, es permitido. Perfecto, ya está grabado. Me puedo salir de aquí, salir. Listo, ya está. Ahora, ingreso, miren, desde equipo, disco D. Aquí está, ¿no? Dibujo. Puedo hacer doble clic sobre dibujo. También desde el visor de imágenes de Windows, o sea, el visor de imágenes se activa cada vez que ustedes hacen doble clic sobre una imagen cualquiera. Botón derecho, también lo pueden establecer desde aquí como fondo, miren, establecer como fondo. Entonces también otra forma de cambiarle la imagen de fondo de su escritorio es haciéndolo de esa manera. Miren, aquí está. Fíjense como yo le dije establecer como fondo. Entonces la imagen tuvo que cubrir toda la pantalla. Fíjense cómo se ve ya la distorsión de nuestra imagen, ¿no? De esa imagen de la captura que habíamos hecho hace un ratito. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniera. Perfecto. Entonces fíjense que estas 3 herramientas son herramientas propias del sistema operativo. La forma de guardar los archivos es la misma. Lo que varía es el formato de archivo que ustedes están creando. Por más simple o compleja que sea la herramienta, la forma de almacenar la información a través de los archivos es la misma, no cambia. Y aquí les acabo de mostrar con estas 3 herramientas. Además, para que conozcan que existen estas 3 herramientas y las puedan utilizar en el momento que ustedes requieran. ¿Ya? Hasta ahí no hay dudas. Entonces, con la forma de almacenamiento de información y que conozcan sobre todo estas otras herramientas. No hay dudas hasta ahí. No, no hay duda, ingeniero. Todo claro. Muy bien. Ahora, vamos a hacer algo muy importante que generalmente se nos presenta cuando trabajamos con los archivos. A ver, voy a ingresar, a ver, a este que se llama definición blog. Bien, voy a maximizar, aquí tenemos este archivito. Bien, este archivito, entonces, creado en bloc de notas, vamos a trabajar con él. Otra de las herramientas, nosotros hablando de archivos, que utilizamos bastante y que nos facilitan mucho el trabajo, son las herramientas de copiar, cortar y pegar. No solamente cuando trabajamos con la información de los archivos, sino también con el objeto archivo o con el objeto carpeta.
también. Son muy útiles, ¿no? Nos facilitan mucho el trabajo. Entonces vamos a trabajar con esas 3 herramientas, ¿ya? Vamos a poner por aquí herramientas para el manejo o para herramientas para el manejo de datos, manejo de la información de un archivo. Vamos a poner. Esas herramientas son el copiar, para la administración sería mejor la palabra. Para la administración. Administración de la información de un archivo. Bien. Esas son el copiar, el cortar y el pegar. ¿Ya? El copiar. ¿Alguien me podría definir el copiar? ¿O qué es copiar? ¿Alguien se anima a dar la definición? ¿O qué Ya sucede seleccionar cuando... un archivo, seleccionar un archivo que uno haya querido mover a un archivo Word o algo por ahí. Duplicar Ya. un archivo, duplicar un texto. Duplicar un texto. Bien, interesante, duplicar un texto. Bien, entonces lo que hacemos cuando ejecutamos la herramienta de copiar es eso, ¿no? Duplicar un texto, dice su compañero. En realidad es eso, ¿no? Lo que hacemos. Para duplicar ese texto, nosotros previamente debemos seleccionar el texto que queremos duplicar. Es correcto. Entonces, cuando nosotros seleccionamos el texto y elegimos la opción de copiar, ese texto en algún lugar se almacenará, ¿no? Para que yo luego lo pueda duplicar. ¿Dónde se almacena ese texto que yo he seleccionado y he copiado? No se almacena porque a lo que uno copia lo vuelve a pegar inmediatamente al lugar donde uno lo va a colocar el texto o imagen, ¿no? que ha de copiar, ¿no? Ujú. No se almacena, dice su compañero. ¿Será correcto? No, sí se almacena. Uno lo puede copiar varias veces. Ya, ¿dónde se almacena? Creo que se almacena en el portapapeles. Eso, muy bien. Fíjense que sí se almacena. Se almacena de forma temporal en un espacio denominado portapapeles, con el objetivo de posteriormente extraer de ese portapapeles esa información. Entonces, todo lo que nosotros copiamos se almacena temporalmente en el portapapeles para que podamos hacer eso que decía su compañero, duplicar esa información, ya sea en el mismo archivo o en otro archivo. Entonces, sí se almacena. Entonces, lo que hace el copiar es almacenar de forma temporal la información en el portapapeles. ¿Ya? ¿Y qué es el portapapeles? Es una memoria temporal. Es un espacio de memoria temporal que nos da la posibilidad de eso, de guardar temporalmente eso que ustedes copiaron. Bien, perfecto. Ahora, para copiar yo tengo varias formas de hacerlo. Lo puedo hacer desde el menú edición. En el caso de bloc de notas, por ejemplo, lo hago desde el menú edición. En el caso de cualquier herramienta, lo hago con el control C o también lo hago con el botón derecho en el caso del mouse. Botón derecho. Botón derecho. Entonces tenemos varias opciones de trabajar con lo que es el copiar, ¿no? Diversas formas de utilizar el copiar. Bien, eso es lo que hacemos cuando copiamos. Muy bien. Cuando cortamos, ¿qué es lo que hacemos cuando cortamos?
A ver, ¿qué sacamos ahí se me fue el nombre, sacamos el texto que deseamos cortar y pegar en otro lado, o la imagen que no queremos que esté en ese lugar, cortamos y lo pegamos en otro lugar. Muy bien, perfecto. Cuando utilizamos nosotros el cortar, en realidad lo que hacemos es mover, ¿no?, la información del origen a un nuevo destino. Pero también esa información que nosotros hemos movido se almacena en el portapapeles. Entonces, el copiar almacena de forma temporal la información en el portapapeles. Voy a añadirle algo más aquí. Manteniéndola en el origen. O sea, cuando yo copio, almaceno la información en el portapapeles, pero originalmente está ella ahí, ¿no? La información que yo copié permanece y hay una copia de ella en el portapapeles. Ahora, en el caso del cortar, voy a copiar esto, por ejemplo, almacenar de forma temporal la información en el portapapeles moviéndola, o vamos a poner sacando, o vamos a ponerlo así, sacando, o la palabra sería moviendo la misma de su origen. O sea, cuando yo la corto, en realidad lo que hago es almacenarla en el portapapeles, pero sacándola de su origen, porque yo debo llevarla a otro lugar, ya sea dentro del mismo archivo o en otro archivo. Las formas de trabajar con esta opción son las mismas, con la diferencia de que acá voy a usar el control X. Bien, eso es el copiar y el cortar. El pegar viene a ser el complemento de las dos anteriores, complemento de las dos opciones anteriores, porque ellas trabajan juntas. Anteriores. Vamos a ponerlo así. Es el complemento de las dos opciones anteriores. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Y qué es lo que hace en realidad? Extrae la información del portapapeles. Entonces, el copiar y el cortar meten información y el pegar extrae o saca, ¿no? Extrae la información del portapapeles. Extrae la información del portapapeles. Eso es lo que hace. ¿Correcto? ¿Y cómo lo hacemos esto? De la misma forma, solo que cuando lo hacemos con teclado es control B. Correcto, esas son tres herramientas que no solamente se utilizan en el momento de hablar de contenido de un archivo, sino lo hacemos también para mover la información en archivos o carpetas de un lugar a otro. También son muy utilizadas para eso. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con eso. Ya sabemos la definición de esas tres operaciones. Entonces lo que yo quiero hacer aquí es copiar, por ejemplo, el texto. ¿Qué debo hacer? Clic sostenido, seleccionar el texto que voy a operar. Quiero copiarlo. Botón derecho es una de las opciones. Copiar. Listo. Cuando yo copié esta información que tenía seleccionada, se guardó en el portapapeles. Ahora esa información la quiero duplicar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Menú edición es una de las opciones, ¿no? Pegar. La operación complemento. Extraigo del portapapeles y lo coloco en pantalla. Puedo hacerlo, a ver, de esta otra manera. Botón derecho, pegar. Muy bien, puedo hacerlo, control B, pegar. De diferentes formas, ¿no? Entonces, saco la información del portapapeles y la estoy duplicando, triplicando, lo que sea, ¿no? Ahí vaya apareciendo tantas veces yo considere necesaria. Bien. Si yo quiero utilizar otra vez el menú edición, pegar, ¿esa información va a seguir apareciendo? ¿Sigue apareciendo o no? Sí. Sí. Sigue apareciendo. Hasta que no seleccione otra cosa que vaya a copiar, va a seguir saliendo lo mismo anterior que haya copiado, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿hasta cuándo yo puedo seguir pegando? No es hasta el infinito, ¿no? Es hasta cuando yo ejecute otra acción de copiar o una opción de cortar. Correcto. Hasta ese momento, el que ya vi en memoria desaparece y es reemplazado por el nuevo. Es correcto. Muy bien, perfecto. Vamos a probar entonces el cortar, pero para eso yo voy a hacer algo aquí. A ver, voy a hacer lo siguiente. Tengo aquí un archivo de, voy a minimizar esto. Tengo este aquí, trabajo 2. Bien, voy a abrir. Vamos a suponer lo siguiente. Voy a ordenar estas dos ventanas, botón derecho, mostrar ventanas en paralelo. Esta barrita la voy a mover un poquito para mostrar mi información paralela. Bien, lo tengo aquí, lo tengo acá. Bien, por ejemplo, yo tengo aquí dos herramientas, WordPad y Bloc de Notas. Yo quiero, por ejemplo, esta información, la quiero sacar del origen y la quiero llevar a su nuevo destino. Voy a seleccionar. Si yo quiero aquí mover la información, voy a utilizar el cortar. Ya vimos hace un ratito que puedo hacerlo con un menú edición como el que tiene Bloc de Notas. WordPad no lo tiene, pero tiene la opción del botón derecho, cortar, o tiene también la opción, mire, del portapapeles acá. ¿Me quería decir algo Alejandro Salazar? Ingeniera, va a disculpar, esa opción que usted acaba de ocupar de abrir, de tener las dos ventanas paralelas, ¿cuál es? Disculpe. Aquí en la barra de tareas, siempre y cuando Ya. las aplicaciones estén abiertas, no pueden ser ventanas minimizadas. Botón derecho sobre la barra de tareas, mostrar Ya. ventanas en paralelo. Ah, ya que me pareció muy interesante eso, porque a Es, veces uno ocupa dos ventanas de dos textos y uno tiene que, bueno, yo utilizaba, cerrar, minimizaba una, abría la otra, copiaba y viceversa. En cambio, esta opción que usted acaba de mostrar ahorita, me pareció muy interesante. es muy interesante porque puede abrir más ventanas, ¿no? Puede abrir varias ventanas, solamente que cada vez que abra más ventanas, esos recuadritos se van a hacer más pequeños, ¿no? Pero en el caso de dos, mire, excelente, digamos. La tengo ahí, me es más fácil trabajar. Entonces ya conoce esta nueva opción. Muchas gracias, ingeniero. Perfecto, muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, mire, acabo de seleccionar esto y voy a utilizar la opción de cortar que tengo aquí en WordPad, que es el portapapeles o los iconos, ¿no? Los botoncitos. Cortar. Entonces, la información se fue a la memoria. El nuevo origen, el nuevo destino, perdón, de esa información va a ser bloc de notas. Entonces aquí lo voy a pegar y lo puedo hacer botón derecho, menú edición o teclado. Lo voy a hacer con el menú edición. Le voy a decir pegar. Fíjense, la información ya tiene su nuevo destino, que es bloc de notas. ¿Se fijaron la particularidad, no? Que sucedió cuando trasladé de un lugar a otro. ¿Qué diferencia le ven? El formato cambió. Eso, muy bien. El formato cambió. ¿Por qué? Porque Block soporta TXT y WordPad soporta RTF. Son formatos diferentes. Entonces el color, el formato del texto que tenía en el origen, lo perdí. Pero la información que para mí es lo más importante, la tengo. ¿Por qué? Porque manejan dos formatos distintos. Entonces, ¿qué hago? Puedo mover información no solamente en el mismo archivo, como lo estamos haciendo, sino que también de un archivo a otro. Perfecto, ahí está. Entonces, estoy moviendo la información. Eso es lo que hago yo con el cortar. ¿Ya? Ahora, si yo quiero seguir repitiendo esto, control B, voy a seguir repitiendo. Si yo me vuelvo acá al origen, por ejemplo, aquí, control B, miren, control B, aquí sí, ¿no? Muestra el formato porque la herramienta así me lo permite. Entonces, el anterior texto que estaba en la memoria, que llevé a la memoria con el copiar, desapareció. Ahora el nuevo texto es el que yo tengo en este momento, ¿no? Entonces, ese texto anterior se va reemplazando. Perfecto. ¿Voy a hacer cambios acá? Sí.
archivo, guardar. Actualizo porque el contenido se modificó. Acá también hice cambio, sí. Entonces, actualizar. Entonces, para eso utilizo yo el cortar, el copiar y el pegar. Y no solamente me permite trabajar entre los textos, ¿no? Sino, o en un documento más bien, sino me permite también mover archivos o carpetas de una ubicación a otra. Trasladar información de un lugar a otro también me lo permite. Voy a cerrar esto de aquí, voy a cerrar esto de acá, y por ejemplo, si yo abro un archivo creado en Paint, botón derecho, abrir con Paint. Bien, está mire, activo en el portapapeles el pegar, voy a decirle pegar, miren. El texto lo puedo colocar aquí, ¿no? Lo puedo colocar aquí, ¿ven? Porque estaba en la memoria del portapapeles. Solamente que esto no me permite editarlo, porque esto es como una imagen, ¿no? Entonces va a quedar con ese fondo en color blanco, por ejemplo. ¿Ven? Pero ¿a qué me refiero? Que esa información que está en el portapapeles se mantiene hasta que yo ejecute otra acción de cortar o copiar. O hasta que yo apague la computadora y descargue el sistema operativo. Entonces esa memoria del portapapeles se libera, ¿no? Se vacía. Voy a decirle guardar. Voy a cerrar. Supónganse que ustedes ya están con una herramienta un poco más completa como lo que es Word. Ingreso a Word, por ejemplo. Abro un archivo nuevo. Miren, está activo. Le digo pegar y ahí aparece. Fíjense que en Word se mantiene el formato, ¿no? Original, que era el texto que nosotros habíamos formateado en WordPad. ¿Por qué? Porque Word soporta el mismo formato que WordPad. Entonces aquí tampoco tenemos problema. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Mierda, y cada uno me Sí, Ya, jóvenes, por favor, sus micrófonos, tengan cuidado y cierren sus micrófonos, ¿ya? Porque todo el ruido que hay se graba. ¿Ya? ¿Está claro entonces lo que es el manejo de los archivos? Sí. Muy bien, perfecto. Ahora, otro elemento importante, voy a dar una introducción y luego hasta aquí vamos a quedar hoy día. Les voy a dar una introducción, sí, lo que vamos a hacer. Pero esto previamente, como eran archivos de prueba, miren, los selecciono, los arrastro hacia la papelera y los elimino. Bien. Quiero cambiarle el fondo porque no me está dejando trabajar bien. Botón derecho, personalizar. Voy a maximizar esta ventanita y voy a volver a el fondo original. Bien. Otra herramienta muy importante que complemento yo justamente con esto de los archivos en el tema de la administración de la información en la computadora, que es la parte más importante, son las carpetas. Acabamos de hacer archivos, ¿no? Crear archivos, que es lo que normalmente hacemos cuando utilizamos las diferentes aplicaciones. Ahora, necesito yo organizar mi información. La información debe estar ordenada y clasificada en la computadora. Y eso lo hago a través de las carpetas. ¿Ya? ¿Alguien me puede dar la definición de lo que es una carpeta? Es un archivo de selección de los programas con los que trabajamos. Archivo de selección. Creo que no es la definición esa. A ver, ¿alguien más que quiera Un contenedor de archivos. Eso, un contenedor de archivo. Eso está perfecto. Fíjense que la carpeta es eso. La carpeta, no podemos decir que una carpeta es un archivo. No, por favor, eso vamos a tener siempre ese cuidado. Una carpeta no es lo mismo que un archivo. Una carpeta, como decía su compañero, es un contenedor de archivos. Pero no solo de archivos, sino también de otras carpetas, que son denominadas subcarpetas. ¿Ya? Entonces podemos definir que una carpeta es un contenedor de información. De información
Vamos a ponerle aquí información, puede ser archivos de cualquier tipo, archivos o subcarpetas. ¿Ya? Esta herramienta tiene por objetivo clasificar y ordenar la información. Podemos decir también que una carpeta es un centralizador de información. Una carpeta es un centralizador de información. Así también la podemos definir. Se han fijado que los iconos que identifican a las carpetas son unos folders. Entonces, una carpeta es un folder. Nosotros ese folder amarillo que encontramos en un boliviano en las librerías lo utilizamos como soporte de nuestras hojas, ¿no? Entonces, lo mismo, la carpeta, fíjense que esa es la idea, ¿no? En la imagen que lo representa es un folder, porque ese folder contiene las hojas para nosotros. Y las hojas para nosotros son los archivos. Si hacemos una analogía, las hojas son los archivos. Los archivos contienen los datos o la información que nosotros guardamos. Entonces, la carpeta se encarga de agrupar a esos archivos y tenerlos en un lugar especial ordenado, de tal manera que sea fácil para nosotros acceder a ellos. Entonces, nunca podemos definir que la carpeta es un archivo porque son cosas diferentes. Entonces, la carpeta es el contenedor de información que lo hacemos a través de los archivos o más carpetas, o un centralizador de información, ¿ya? En una carpeta yo no puedo escribir, por ejemplo, sin embargo, en un archivo sí. ¿Por qué? Porque la carpeta simplemente se encarga de guardarlos ahí, tenerlos agrupaditos, guardados y ordenados. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces no confundamos, por favor, esos dos conceptos que son muy importantes. Y fíjense que en las carpetas, voy a hacer un ejemplo aquí, botón derecho, nuevo, carpeta, miren, es el folder. Entonces, al ver nomás la imagen, ya nosotros recordemos que el objetivo de ella es guardar los archivos para ordenarlos, nada más. Y aquí le puedo poner como nombre ejemplo. ¿Ya? Entonces, las mismas herramientas que hemos visto para los archivos, la forma de crear, como lo acabo de hacer con el botón derecho, la forma de cambiar el nombre o la forma de eliminarlo, el archivo es exactamente lo mismo que para las carpetas. ¿Está clara la diferencia? Sí, ingeniera. Perfecto. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿cuál es la diferencia entre, o les diga, un archivo y una carpeta? ¿Es lo mismo? No me tienen que decir. ¿Cuál es la diferencia? Que uno guarda información a través de diferentes formatos, como son los archivos, y el otro lo que se encarga es de centralizar la información de esos archivos o demás carpetas, con el objetivo de ¿qué? De ordenar la información en la computadora. Esa es la diferencia. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar hoy día. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay tarea? La pregunta del millón. Déjenme un ratingo, vamos a